Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Andrea Staiza, soy estudiante de psicología y hoy vamos a hablar de las implicaciones que hay en cuanto a la psicología, la ética y la ley. El psicólogo posee conocimientos que le permite asistir a otros a través de intervenciones verbales que pretende ejercer una influencia benéfica en ellos. Se llega a una mala práctica cuando los pacientes son perjudicados por un error de diagnóstico, tráfico de favores entre el psicólogo y el paciente. Los psicólogos están obligados a guardar el más riguroso secreto profesional. Los casos de abuso de transferencia, como por ejemplo mantener relaciones amorosas con sus pacientes. También existen el abuso de secreto cuando el profesional calla el delito del que ha sido víctima su paciente. Tomemos en cuenta que ninguna teoría sostiene una mala praxis, ni la violencia, ni el abuso del poder. Cuando nos referimos al poder, esto puede llegar a volver imperioso determinar cuáles son las obligaciones que se asumen en el momento de establecer una terapia. La relación terapia es un fenómeno complejo fundado en un proceso de intercambio verbal que tiene un carácter privado e íntimo y presenta una serie de dificultades en el momento de evaluar su responsabilidad profesional, más algunos hechos hablan por sí solos. La impaciencia no se considera como una mala práctica, más la imprudencia, osadía desproporcionada, la impericia y la negligencia sí lo son. La ley en la relación a la psicología puede ser llamada jurídica, legal o forense. En algunos casos se puede ser llamado a evaluar algunas situaciones psicológicas, mentales o emocionales de algún individuo. En este momento, en el caso que sería judicial, sería pedida entonces por un juez y el psicólogo está en el deber de proporcionar toda la información netamente necesaria para que esta investigación esté dentro de una disciplina. La psicología jurídica es un área de trabajo y de investigación psicológica especializada en cuyo objetivo es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, de la ley y de la justicia. Hacia el año de 1982, Rappaport trató sobre dos áreas de contacto que hay entre la psicología y la ley, entre lo que debe asistir a los responsables de administrar la justicia y el campo de la mala práctica. Al utilizar humanos en la investigación, esto beneficia tanto al individuo como a la humanidad. Para evitar una mala práctica vemos 6 aspectos, entre los que están que no sean términos absolutos, que no esté en contra de una manipulación, que no esté en contra de una relativización, que no haya infidelidades, que no esté en contra de los prejuicios y transferencias y que no esté huyendo de una mala práctica. En cuanto a la legalidad en la psicología, la actividad del psicólogo en relación al derecho civil se enfoca en el asesoramiento en el peritaje de diversos constructos jurídicos como la capacidad civil en la toma de decisiones, por ejemplo, en contratos, en testamentos tutelares, en cambio de sexo, en esterilización de deficientes y muchísimos más. En todas aquellas situaciones susceptibles del trabajo en el campo psicológico dentro del derecho civil. En cuanto a los privilegios que se tienen en las terapias, en el sistema legal inhibe de cualquier tipo de caso legal que se pueda hacer producto de no proporcionar información, más el derecho de garantizar al paciente que la información no va a ser revelada. No creemos que tenga el derecho y el deber de acceder a toda la información del paciente. Entonces, en el caso de no revelarse esta información, ya que es confidencial, no se va a comparar nunca con un sociólogo, porque ellos lo que hacen es encuestas de opinión. Es más como equivalente a la confesión que se tiene con un sacerdote. Dentro de la psicología, los profesionales buscan desarrollar su práctica en el área clínica. Por lo general, se dedican al servicio de la prevención, del tratamiento, de la conservación de la salud mental. Sin embargo, en ocasiones, ya sea a través de intrusismos o algunos profesionales con poco conocimiento, puede existir una mala praxis psicológica. La mala praxis es un término netamente legal, el cual está involucrando principalmente al profesional cuando éste va y falla al dar su servicio, ya sea por el grado o nivel académico que posee en su momento en comparación con el de otros, y llevando también a tener una pérdida para el paciente. De esta manera, en la práctica psicológica, una mala praxis puede también llegar a ser considerada como un daño de tipo emocional o psíquico,
debido pues a las características que normalmente se poseen en todos los tratamientos psicológicos. Por estas razones que dentro del código de ética los psicólogos establecen ciertos parámetros éticos relacionados a los que la salud del cliente se espera para poder evitar que se llegue a estas situaciones, y además tomemos en cuenta que se puede llegar hasta una penalización. A la psicología jurídica también se le conoce con otros nombres como psicología forense o psicología del derecho. Recordemos que si somos llamados ante un juez por algún peritaje, por apoyar a alguno de nuestros pacientes que esté involucrado en algún caso, lo que se espera es que en el informe haya una honestidad y una imparcialidad en la selección de la fuente, que haya una honestidad y una imparcialidad en la selección de los racionamientos deductivos, y que haya una honestidad y una imparcialidad en cuanto a la presentación y la redacción de este informe, sin olvidarnos de la confidencialidad y de que es una labor de peritaje. Cuando se participa como testigo a petición del paciente, no hay que negar desde el punto de vista ético lo que se va a decir ante el juez, aunque se esté autorizado. Proporcionar información realmente beneficiosa para las partes para que haya una buena resolución del caso, que no nos saque de la confidencialidad del paciente, y recordando también que es una labor pericial, donde el psicólogo debe ser totalmente neutral sin favorecer ninguno de los dos. También a veces están involucrados personas criminales o personas con actos agresivos, entonces se necesita evaluar y destacar si esta persona no va a actuar en el futuro de esta manera, entonces proporcionar esta información y que sea una extrema realidad para que no vayan a tomar medidas extremas y que pueda haber una afectación a futuro a algún individuo. Siempre se debe tener una gran responsabilidad para poder ocuparse de un ser humano. El psicólogo se puede ver involucrado en un tema judicial cuando es denunciado por alguna mala práctica, ya sea por imprudencia, como son procedimientos de los cuales él desconoce, que no tiene unos conocimientos previos o correctos y aún así los hace, por negligencia, que son procedimientos que no conoce con exactitud y aún así se los va a proporcionar a un paciente, por impericia, que viene siendo la falta de conocimientos claramente, que vemos cuando se adopta una conducta terapéutica desajustada y aún así los hace. Ejemplos de cuando se incurre en una mala praxis: cuando alguien que no es profesional suele ofrecer sus servicios y al no contar con certificaciones adecuadas ni la habilitación de ámbitos de la salud mental. Otro caso, por ejemplo, una persona que no es psicólogo, que es un coach o un psicólogo, quiere intervenir en patologías y quiere dar soluciones rápidas. Otro caso, por ejemplo, es cuando algunos profesionales buscan tener una cura para el paciente, pero ellos todavía no tienen una preparación adecuada. Entonces, de esta manera, ellos pueden generalizar una movilización que puede llevar a una desestabilización y profundizar más el problema que el paciente está teniendo. Cuando se establece un vínculo en terrenos personales, donde el terapeuta llega a utilizar la vida del paciente como un ejemplo, un camino a seguir. Cuando algunos psicólogos buscan trabajar desde una postura ideológica, ya sea que está bien o que está mal para él, sin tomar en cuenta la perspectiva o la opinión del paciente. Cuando se realiza un diagnóstico al paciente, debe ser tratado netamente por su enfermedad y no como un individuo más que necesita terapia o una ayuda para poder mejorar esta salud mental. Cuando los psicólogos que pierden de vista totalmente el contexto familiar, social y vincular a cada paciente, centrándose netamente en el sufrimiento que éste puede llegar a padecer. Cuando un terapeuta no cuida de su paciente, no lo acompaña, no lo logra empatizar de cierta manera con él, ese rapport que se llega a tener con los pacientes. Y aunque esto parezca algo tonto, resulta siendo una mala praxis. Cuando te toca de forma inadecuada o excesiva, hay que tener muy presente que existen personas más cercanas que otras. Por ejemplo, hay psicólogos que saludan de beso en la mejilla a sus pacientes, otros no lo hacen, simplemente le dan la mano. Hay que tener en cuenta que hay que cuidar en cuanto al tema físico con el psicológico, porque para algunas personas termina siendo considerado incómodo. Cuando se habla de contacto físico, no me refiero
la parte sexual ni a un abrazo demasiado pequeño. Lo que estoy hablando es del contacto físico que busca a él sin motivo alguno. Para que me entiendan, digamos, cuando le toma demasiado las manos, cuando le acaricia el cabello, cuando está muy cercano a la persona, al paciente, hay que informarle y decirle que esto es un hecho incómodo y que tiene que tomar un poco de distancia, ya que la terapia puede ser duradera y que se necesita terminar para que pueda haber un cambio en la solución mental. Cuando hay citas fuera de la consulta, si el psicólogo busca convencerte de tener encuentros fuera de la consulta sin ningún pretexto más que el de uno informal, la relación debe ser sumamente estricta y que beneficie al paciente. Por ejemplo, si se tiene una fobia, es normal que dentro de las fases iniciales el psicólogo acompañe al paciente a enfrentarse a estas fobias. Más si el terapeuta lo único que busca es tomarse un café o pasar un rato agradable, entonces él no estaría aportando nada a la terapia. Cuando hace posición de colaboración laboral, si tu psicólogo suele hacerte invitaciones acerca de colaborar en su consulta, te ofrece formar parte del grupo de trabajo, está haciendo uso de su situación de dominio para lograr obtener un beneficio. Cuando te explica cosas relacionadas a otros pacientes, si el psicólogo busca normalmente contar las cosas de otros pacientes, dando los detalles sin que tenga mucho que ver con el motivo de la consulta, en el código deontológico es ilegal que los médicos y psicólogos deben mantener cierta confidencialidad de sus pacientes. Cuando te regala cosas, no está bien visto que un psicólogo sorprenda con detalles caros o de un valor significativo a un paciente. En ocasiones es normal que le entregue un libro o un audiolibro para que éste pueda realizar ejercicios de relajación o de fortalecimiento o de algunas herramientas, pero no obsequios más allá de un valor justo. Cuando parece que no sabe lo que hace, no todos conocen a fondo los métodos que emplea un psicólogo en su consulta. Se nota cuando alguien no sabe lo que hace. Si consideras que un psicólogo divaga, que no es claro contigo, que no ha determinado los objetivos de intervención psicológica ni te muestra el progreso que has tenido, entonces posiblemente no esté lo suficientemente preparado. Los profesionales inexpertos pueden causar muchísimo daño sin quererlo. Así que conocer la pericia que ha tenido un psicólogo en su rama es fundamental. Podría ser quizás un psicólogo con pocos años de práctica y todavía sigue su metodología adecuada, pero también podría ocurrir que sea un psicólogo inexperto y que no está familiarizado con la ética laboral lo suficientemente. Consecuencias de la mala práctica psicológica. La salud mental es importante en la vida de todo ser humano. Cuando se comete una mala praxis psicológica, esta se ve en tela de juicio. Una mala práctica puede ser tan grave como para inducir al suicidio de un paciente, aumentar niveles de ansiedad o estrés, a no dar resultados, a empeorar esos síntomas de ese trastorno, entre otras cosas. Una palabra, un gesto, una acción fuera de la ética profesional puede ser el comienzo de una reacción en cadena que afecta al paciente. Se debe estar entonces atento a las señales para determinar si no se está cometiendo una mala praxis o si se puede evitar a llegar a un juicio. Siempre hay que recordar que el código de ética del psicólogo establece ciertas leyes y que si va en contra de ellas estaría perjudicando. Una mala práctica puede ser demandada por las lesiones y por todas las consecuencias directas de estas lesiones. Por daños reales se alude a la cantidad de dinero que tomaría recompensarlo completamente y devolverlo al lugar que tenía en la misma posición si las lesiones nunca se hubieran producido. En lo económico, regresar los costos de atención, entre otros. La ley permite la compensación por los futuros gastos para la atención que el reclamante puede demostrar que será razonablemente necesaria para tratar los daños causados por la negligencia. La reclamación puede incluir ingresos que el reclamante pueda demostrar que probablemente perderá en el futuro debido a estas lesiones. También le permite cubrir la pérdida de capacidad de ganancia cuando el paciente demuestra que
menos no es capaz de ganarse la vida por él mismo, a consecuencia de los daños causados por esta negligencia. También a los daños no económicos por dolores físicos y sufrimientos mentales y emocionales, deterioros físicos, molestias, disfrutes de la vida, la pérdida de consorcio, interrupción entre la relación de una persona con su cónyuge. Existe un estándar definido para calcular una indemnización razonable para esos tipos de daños a fin de que sean justos y razonables a la luz de la evidencia. En algunos casos, los daños podrían ser adjudicados a los familiares de los reclamantes lesionados, por ejemplo, por la pérdida de atención, compañerismo, amor y afecto. Los miembros de la familia pueden ser recompensados si es que se llega a tener la muerte de un ser querido. Imagínense llegar a este punto. Estos daños pueden incluir gastos médicos, funerarios, pérdida de ingresos, que habría que apoyarlos a los miembros de la familia, ya que ellos están sufriendo emocionalmente su pérdida y llegarían también a tener una afectación de placeres familiares. Las funciones del psicólogo jurídico en el ejercicio del rol profesional incluye, entre otras, las siguientes funciones: evaluación y diagnóstico en la relación y las condiciones psicológicas de los actores jurídicos, en el asesoramiento, orientar y asesorar como experto a los órganos judiciales en cuestiones propias de su disciplina, en la intervención, en el diseño y realización de programas para la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, integración de los actores jurídicos, bien en la comunidad, bien en el medio penitenciario, tanto en nivel individual como colectivo. En la formación y educación, entrenar y seleccionar a los profesionales del sistema legal. ¿Quiénes son? Jueces, fiscales, policías, abogados, personal de penitenciaría, entre otros. En esos contenidos y técnicas psicológicas deben ser útiles para ese trabajo. Entonces son campañas de prevención social entre la criminalidad y los medios de la comunicación. Por ejemplo, la elaboración y el asesoramiento de campañas de información social para la población en general de riesgo. La investigación de estudios y de investigaciones de la población, de la psicología jurídica, victimología, investigar y contribuir a mejorar la situación de las víctimas y de su intervención con el sistema legal. Mediación, proporcionar soluciones negociadas a los conflictos jurídicos a través de una intervención mediadora que constituya a paliar y a prevenir el daño emocional, social, y presentar una alternativa a la vía legal donde los implicados tienen un papel predominante. Podemos concluir que los servicios del psicólogo, sea tanto del ámbito público o privado, es para la satisfacción y derecho de los individuos a mantener y lograr un bienestar psíquico y físico. Como profesional en psicología no se está exento de errores y desviaciones en su desempeño, siendo estas conductas dignas de reproche por parte de alguien que se ha visto perjudicado. Determinar la responsabilidad profesional del psicólogo es una tarea particularmente ardua, en tanto la injerencia de esos profesionales puede tener sobre la psiquis de los pacientes, que es muy difícil determinarla. No obstante, esta complejidad no debe amedrentar a quienes hayan sufrido una mala práctica, a fin de que la humanidad se beneficie de una mejor calidad de profesionales que deben mantenerse siempre actualizados en cuanto a las técnicas aplicables en el desempeño que hayan elegido y estar atentos a aquellos temas personales que pueden influir en su desempeño. Estimo que a través de los aprendizajes profesionales y de las asociaciones de psicología se debe informar de las éticas que se les cobija y, como se vio anteriormente, llegar a una mala praxis puede llegar a involucrar hasta la misma pérdida de la licencia para no poder seguir